Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión te voy a enseñar cómo diseñar la fachada, la verja y el protector de una casa. Como ven, esa casa yo le he diseñado anteriormente. Le voy a dejar el link de los videos que le hice anteriormente en la descripción de este video. Entonces comenzamos con la columna. Aquí lo que voy a hacer es el frente, o sea, la columna del frente, el diseño que se le hace ahí a la entrada y todas esas cosas, y al final le voy a pintar la casa para que te haga más o menos cómo se ve la casa terminada y pintada, bien bonita. Aquí por ejemplo estoy diseñando la columna del frente, que es una puerta que entra directo para la casa. Acá tenemos otra columna más, que es una para hacer una entrada para el callejón y donde se divide la jardinería. Perfecto. Y aquí tenemos otra que es para acá. Como ven, están alineadas la puerta, la jardinería y a todas las demás cosas. Ok, perfecto, continuamos. Y aquí subimos la otra columna. Yo le estoy dando 260 a cada columna porque son la columna del frente. A la columna de los lados no hay que darle tanto. Ahora vamos a calcular cada 2,5 metros vamos a poner una columna, y luego encima de la columna vamos a poner una viga de amarre. Eso es para que la verja quede más segura. También hay algunas personas que encima de la viga entonces le ponen otro tipo de protección como alambre, electricidad o cristales o cualquier otro tipo de protección para la casa. Como ven, aquí estoy diseñando cada columna, la medida, cada una de ellas. Marco la columna, marco los 250 y le doy aquí, calculo el espacio que me queda y la pongo que quede en el centro. Continúo. Como ven, ese es el lateral de la casa, o sea, el lado derecho. Acá en el mismo medio me acerco para tener más precisión y aquí marcamos la columna y otra en la esquina. Ok, si se fijan, esa es el área de lavado donde yo le estoy cerrando también. Como ven, el área de lavado está descubierta completamente, pero al cerrar la casa con la verja, entonces ahí queda la casa protegida y queda el área de lavado chévere, una vista bien. Acá necesitamos otra columna más, una aquí en el medio. Me acerco más para más precisión. Perfecto, ahí está bien. Ahora vamos a proceder con esto. Ok, vamos a intentar hacer un diseñito bien bonito, porque al diseñito del frente yo también le quiero poner teja. Vamos a ver, es como en forma de un triangulito, un decline, algo así. Vamos a ver, vamos a posicionarnos en esa posición. Calculamos, ok, cuánto vas a tener la viga y cuánto vas a tener la pendiente también, para que nos quede perfecto. Ok, vamos a ver. Ok, recuerden, cuando está verde hacia allá es porque tiene cuadra, cuando está azul hacia abajo y cuando está rojo en la otra posición. Como ven, ahí lo está. Ok, vamos a darle 30 para allá, 30 para acá, más lo de la columna. Ahora vamos desde el centro y ahí haremos como en forma de un triángulo. Vamos a ver, aquí 30 para acá también. Ok, perfecto. Y ahora por aquí, okay. Ahora 10 centímetros, que es lo que vas a llenar, o sea, es el espesor del vaciado. Y luego igual de este lado y ahí hacia arriba. Ok, vamos a borrar algunas cosas ahora que no quiero. Ok, vamos a ver cómo va quedando. Ok,
Ahora vamos a girarlo. Ahora vamos a intentar extender ese mismo diseño en el frente. Ok, vamos a corregir algún detalle con la columna. Ponemos este punto, borramos lo que no me interesa. Ahora sí, esta es la viga. Entonces esto es lo que está encima de la viga. Como ven, es algo parecido como una sombrillita. Sígueme en mis redes sociales, Diony.Galva en Facebook y en Instagram. Si te gusta el video que estoy compartiendo, deja tu comentario, dale like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa la campanita. Y continuamos con el video. Como ven, esto es la columna, o sea, la viga. Perfecto. Algunas personas solo lo hacen la marquesina y la entrada. Yo lo voy a hacer en el frente completo porque tengo varias puertas. Tengo la de la marquesina, la entrada hacia la galería y la entrada hacia el callejón. Y le vamos a poner teja de este lado también. Perfecto. Más o menos se vería así. Esa sería más o menos la fachada de una casa de 2 niveles. Y vamos a trabajar un poquito con la losa. Por ejemplo, vamos a poner un tipo de losa ahí en la marquesina y otra afuera. Ok, vamos a ver. Perfecto. Aquí continuamos. Aquí vamos a poner como un área verde. Perfecto. Ahora vamos a continuar con la pared de este lado. Vamos a ponerle un revestimiento diferente. Ok, perfecto. Si se fijan ahí, el área de donde está el área de lavado tiene piso diferente al área del callejón. Vamos a empezar por ahí. Ok, vamos allá. Perfecto, vamos a dejarlo a esa altura. Ahora tienen la columna ahí. Ahora yo le voy a hacer una viga encima de la columna. Recuerden, para que esa viga haga amarre, le dé fuerza a la pared, porque la voy a unir con la columna que subí. Por eso no subí la pared así completa, sino le estoy mostrando el diseño, cuál es la forma correcta de hacerlo. Donde subo la viga cada 2,5 metros y luego voy amarrando con la viga ahí para que quede segura. Perfecto. Entonces, en esa viga de arriba, como le mencioné anteriormente, es que la persona le ponen otro tipo de alambre. A veces le ponen electricidad, algunas personas ponen cristales o cualquier otro tipo de seguridad extra que ustedes prefieran. Entonces aquí continúo. Ahí estaba en la terraza, continúo en el callejón. Igual la columna, la pared, la viga, que vaya siendo el amarre completo. Continuamos. La columna, la pared, columna de nuevo, pared, columna, pared y nuestra viga de amarre. Ok, ahí columna de nuevo, ahí perfecto, y ahí está perfecto. Ahí tiene el amarre completo y tiene mucha seguridad. Entonces acá, si prefieren, pueden poner, no sé, una puerta de hierro. Vamos a intentar poner una puerta de hierro aquí. Para seleccionar ese tipo de cosas tenemos que cerrar completo. Y ahora vamos acá donde dice valla. Okay, aquí le dejamos más o menos el diseño. Creo que ese está bien. No, ese no está bien para una puerta. Este está perfecto. Ahí hay 2 puertas y ese está bien. Así más o menos quedaría la fachada. Ahora podemos seguir haciendo algunas cositas. Ok, por ejemplo, aquí nos falta una pared. Recuerden que hay un pasillo desde la marquesina que se comunica con la habitación de servicio, o sea, el cuarto de la empleada. Ok, acuérdense, ponemos la columna, la pared y la viga, recuerden,
que no se lo olvide, porque eso es lo que le da seguridad. Y continuamos, ahí perfecto. Ahí está, se ve súper chévere. Ok, podemos seguir dándole algunos retoques. Miren qué fachada más chula, bien bonita del frente como se ve. Aquí también podemos pintar la casa, vamos a ver qué colores podemos elegir. Ahí voy a ir cambiando algunos, el que ustedes le prefieran o el que les gusten más. Perfecto. No olvides darle like si te gustó el video, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte